¿Cómo se relaciona la definición de unidad biomecánica funcional con las propiedades biomecánicas del tejido óseo? Como ya mencionábamos, la unidad biomecánica constituye la unidad anatomofuncional del cuerpo humano y representa al conjunto de estructuras que posibilitan la producción de un movimiento. Dicha unidad biomecánica está constituida por el conjunto de estructuras articulares y periarticulares, es decir, estructuras osteoarticulares, neuromusculares y angiovegetativas. Pero, ¿cuál es la relación de esta unidad biomecánica con las propiedades biomecánicas del tejido óseo? Bueno, pues para poder realizar cualquier movimiento se necesita de la interrelación entre el punto de trabajo y el automatismo, y para que esto suceda, todas nuestras estructuras osteo-neuro-miofaciales en todo momento se encuentran o deben encontrarse abocadas a la doble tarea de generar los movimientos necesarios y encargarse del mantenimiento del equilibrio corporal. Es decir, que las propiedades del tejido óseo deben cumplir sus funciones biomecánicas, como son brindar resistencia, elasticidad, rigidez y soportar distintas fuerzas a las que es sometido el tejido óseo, como las de torsión, cizallamiento, flexibilidad, tracción y compresión. Ahora, ¿qué factores influyen en la generación de las propiedades biomecánicas del hueso? Las propiedades mecánicas extrínsecas o estructurales, como la fuerza, el desplazamiento, la rigidez y el trabajo de rotura. Imaginemos un cilindro de titanio y un cilindro de madera del mismo diámetro. El cilindro de titanio será capaz de resistir fuerzas mucho mayores que el cilindro de madera, ya que es un material más resistente. Sin embargo, si realizamos un ensayo mecánico sobre un alambre de titanio y sobre un tronco de madera de gran grosor, este último soportará fuerzas mayores, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista material, la madera sea más resistente que el titanio. Es entonces debido al carácter anisotrópico del hueso que sus propiedades biomecánicas varían en función de la dirección en la cual se aplica la fuerza, por lo que el hueso mostrará una resistencia distinta según se apliquen fuerzas de compresión, tracción o corte. Ahora, ¿de qué manera el tejido óseo responde a la carga? Al igual que las demás estructuras biológicas, el hueso se adapta continuamente a su entorno físico. El tejido óseo responde a la estimulación mecánica, pues se reabsorben regiones expuestas a estímulos mecánicos de baja intensidad, mientras que se renueva donde estos son altos, por lo que se cree que el proceso de adaptación permite al hueso realizar sus funciones mecánicas con un mínimo de masa, o sea, por medio de la remodelación ósea, acción que le confiere la capacidad de adaptarse a las cargas mecánicas a las que se somete, permitiéndole variar tanto su estructura interna como externa, o como nos dice la ley de Wolff sobre el remodelado adaptativo, la adaptación del entramado trabecular a la distribución de las cargas. Y por último, ¿cómo se relaciona el concepto de palancas con el automatismo? Se relacionan debido a que una palanca no efectúa trabajo, solo cambia la relación entre la fuerza y la distancia por otra combinación más cómoda. Y si lo analizamos a profundidad, el automatismo es el conjunto de cadenas que posibilitan la obtención y el mantenimiento de la postura adecuada para llevar a cabo la realización del gesto en cuestión. Bueno, ahora haremos la revisión de caso clínico del proyecto. En este caso vamos a hablar de la coxovalgo. Bueno, primero vamos a definir qué es esto. Es una deformidad o patología, dependiendo del autor. Es como se le considera, si es patología o es una deformidad. En lo personal yo lo trataré esta vez como una deformidad. Y bueno, en sí es una deformidad que se puede dar por factores genéticos y anatómicos o genéticos y anatómicos, que se van a ver involucrados principalmente los miembros inferiores, es decir, lo que abarca parte de la coxis y la rodilla, ya que este puede provocar varias deformaciones a lo largo de toda la pierna, pero más adelante hablaremos de eso. Y se da principalmente por la alteración del ángulo de inclinación del cuello femoral
que en este caso es mayor a 130 grados, se le llega a considerar ya como anormal. Pero hay varios autores que consideran hasta 138 grados como algo relativamente normal. Pero en este caso, ya que la mayoría de los autores lo manejan que debe ser mayor a 135 grados, lo tomaremos como este margen de error. Y mayor a 135 grados ya lo definiremos como una coxovalga. Y bueno, debemos mencionar que esta deformidad se puede dar por tres razones diferentes. Puede ser genético, puede ser de desarrollo o puede ser adquirido. En este caso de la forma congénita, como ya sabemos, su palabra lo dice, es que se da desde el nacimiento, y a simple vista, desde el nacimiento puede ser fácil realizar el diagnóstico, ya que, como se mencionaba, llega a ser muy visible en los recién nacidos a simple vista, pero no está de más realizar una evaluación completa para poder revisar que no haya alguna otra deformidad. Y bueno, se da principalmente por alguna alteración de los genes durante el desarrollo embrionario del bebé. En el caso de la incidencia de desarrollo, este se puede dar por un resultado en el defecto de la osificación endocondrial de la porción interna del cuello femoral. Esto quiere decir que no se adquirió desde el desarrollo embrionario, sino que ya después de haber nacido se manifestó, ya sea por este factor de osificación, ya que, como sabemos, dentro de los primeros años de vida es donde más se concentra esta área, y que ante cualquier fallo puede provocar que se haga esta deformidad, y también es fácil de detectar, pero también lleva sus complicaciones, ya que hay veces en las que se puede ser asintomático o puedes vivir la mayor parte de tu vida sin darte cuenta que tienes esta deformidad. Es por eso que considero yo importante que realicemos revisiones donde podamos revisar qué es lo que implica todos los ángulos de movimiento, los factores de marcha, y más que nada los rangos de movimientos que existe de cada articulación, para poder ir identificando que no se desarrolle ninguna deformidad o alguna otra patología como esta. Y bueno, ya por parte del coxo adquirido, como su nombre bien lo dice, lo adquirimos después de haber sufrido algún tipo de lesión, como puede ser una fractura o otro tipo de evento traumático, principalmente en la cadera. Y se ha identificado que la mayor incidencia relacionada a esto que influye en que adquiramos esta deformidad es realizar un sobrecargo de peso de forma incorrecta, y se ha demostrado que esta incidencia se llega a dar mayormente que el coxo-varo, que es la otra deformidad de la parte del cuello femoral, pero en este caso es una inclinación más hacia abajo de lo que se considera normal. En este caso, como se realiza la carga de un peso mal o una carga de sobrepeso más allá de lo que nuestro cuerpo aguante, dependiendo de qué lado concentremos más esa sobrecarga, es del lado donde se va a manifestar más esta deformidad. Pero en el caso del coxo adquirido, llega a ser mucho más doloroso todo el proceso en lo que lo vas adquiriendo, ya que en sí se empieza a manifestar como un desgaste de la parte del cuello, pero también vemos problemas ya en la parte de la osificación, por lo que en sí podemos determinar que en la parte de la reparación este va provocando algún tipo de rigidez
lo que hace que sea mucho más doloroso el proceso del coxo adquirido. Y bueno, ya viendo la foto del paciente podemos ver que efectivamente hay una deformidad ya muy notoria en la parte de la extremidad de la rodilla. Aquí lo podemos notar. Como bien su nombre lo dice, está más concentrado a valgo, y si nos vamos mucho más abajo podemos notar la otra deformidad que se va provocando por esta deformidad que se da en la cabeza del fémur. Este tipo de patología va a afectar todo miembro inferior porque al tener un rodamiento o un ángulo más allá de los grados que se consideran normales, va a hacer que todo nuestro miembro inferior se vea involucrado, agarrando una postura, tratando de adecuarla a lo que nuestras necesidades fisiológicas requieren. Es decir, en el proceso de marcha, nuestro cuerpo va a tratar de adaptar la mejor forma con esta deformidad adquirida, para poder tener una marcha constante sin necesidad de que estemos, donde necesitemos el apoyo de algo más. Y es por eso que vemos de este lado más concentrado la deformidad, mientras que en el lado más abajo, más distal de la rodilla, podemos ver que en la cabeza de la tibia está más sobresalida en valgo, mientras que todo el pie está realizando una eversión, es decir, que la planta del pie estaba más salida hacia el lateral, en este caso derecho. Entonces es por eso que se llega a considerar que el coxo valgo en sí es una deformidad que va a implicar todo miembro inferior, porque esa pequeña deformidad en la parte de la cabeza hará que todo el miembro se va involucrado. Y bueno, en la otra foto podemos ver cómo efectivamente se alcanza a apreciar cómo están las deformidades que va provocando acá el coxo valgo. Como mencionábamos antes, puede ser no asintomático, sino que se puede llegar a vivir toda la vida sin saber que tenemos esta deformidad. Y bueno, en este caso de la radiografía del paciente podemos ver que aquí está la cabeza del fémur, y podemos ver el ángulo de inclinación que está mucho más allá de los 130 grados, mientras que de este lado podemos ver que la cabeza del fémur está en su ángulo normal. Inclusive del lado derecho podemos apreciar cómo todo el cuerpo está mucho más abajo por esos 135 grados que van más arriba, lo que hace que se vea como esta extremidad mucho más corto, provocando así un mayor índice de deformidad en toda esta área que estamos señalando. Y como vemos mucho más abajo, ya en la tibia y el perone se alcanza a apreciar que está más concentrado hacia la línea media, por lo que en sí podemos decir que inclusive esta patología puede llegar a provocar una tipo L, pero todo esto se va a ver involucrado, y dependiendo de qué tanto ángulo es el que se ve involucrado en la deformidad. Y bueno, ya analizando todo el caso anterior, podemos determinar que en este caso fue un coxo valgo congénito que se le dio desde el nacimiento, pero no se le llegó a tratar ya hasta que el paciente
empezó su fase de marcha, donde se podía apreciar cómo, bueno, en su postura se podía apreciar cómo es que mantenía una postura completamente en valgo, con una deformidad completa en la cabeza de la tibia que conecta con el pie. Y cabe mencionar que ya en la parte de realización de actividades se puede ver muy influido, y como ya dijimos antes, se va a determinar a base de qué tantos grados esté más allá de lo normal. Dependiendo de esto es como nosotros vamos a considerar si el paciente puede llegar a realizar ciertas actividades como de forma normal o van a existir limitaciones. En su mayoría, la mayor limitación que existe es que puede haber una abducción más reducida, así como un cansancio o fatiga muscular mayor en el paciente. Y como ya vimos anteriormente, y en este caso usaremos una muñeca para enseñar, si este es nuestro ángulo normal, podemos apreciar que en una coxavalga el pie va a mantener una ligera rotación interna, es decir, más algo así, por lo que la caminata de nuestro paciente se va a ver de esta forma. Lo podemos notar que en la extremidad de la rodilla, en este caso no se puede mover, pero estaría mucho más adentro, estaría algo así en forma de L, con su ligera rotación, por lo que puede llegar a existir ligera limitación en deportes que impliquen mucho movimiento y uso de las piernas, pero si usamos esta imagen como ejemplo, no existiría mucha limitación, ya que la mayor parte del tiempo el paciente va a permanecer parado. Pero lo que sí podríamos notar, y ya con mucho tiempo, es que el cansancio sería mucho mayor y sería más presencial que a lo de unas extremidades normales de un paciente normal sin el coxovalga. En sí no se tiene determinada qué factor genético es el que se ve influido para la trascendencia de la coxavalga, y como se mencionaba antes, se va relacionado a factores genéticos, donde personas con osteoporosis son las que mayor se ha determinado que tienen mayor incidencia de que lleguen a provocar algún tipo de incidencia con sus genes, con su genética, ya en la parte de de la mezclación genética. Se determina que este es en parte un alelo dominante, por lo que se presencia esta parte, pero como mencionábamos anteriormente, se considera más una deformidad, ya sea por algún tipo de estrés que exista dentro de la vida intrauterina. Entonces falta mucho más investigación para poder determinar qué es lo que lo provoca específicamente en los casos ya congénitos. Y por las otras dos partes de las que hablábamos, ya pudimos determinar que se va a ver influido por varios mecanismos exteriores que se van a empezar a adecuar de acuerdo a la vida del paciente o del que lo va a empezar a desarrollar. Y entonces, en sí, lo que podríamos apreciar que limite en este caso a la niña, si la tomamos como una paciente con coxovalga, va a ser que va a sufrir más cansancio y va a adoptar una postura un poco más inclinada, que va a traer como consecuencias algún tipo de fatiga muscular, no solo del miembro inferior, sino de la parte torácica, ya que se va a notar un claro estiramiento. En este caso, si tenemos a nuestro paciente así, podríamos notar desde la parte posterior que va a agarrar una inclinación, ya sea hacia el lado donde tenga concentrado la coxa, ¿vale? Y entonces si lo tomamos por ejemplo así, y este está un poco inclinado, todos estos músculos de acá se van a ver implicados, porque van a realizar un mayor estiramiento, un mayor esfuerzo antigravitatorio para poder mantener la posición normal. Entonces es por eso que en sí
se debe tomar muy a consideración el tratamiento, donde principalmente vamos a tener que trabajar parte de los músculos, donde podamos ofrecer una mayor resistencia en el área donde se va afectada, para así poder realizar un mayor enderezamiento de lo que se tiene de deformidad, para tratar de arreglar también las deformidades que se tiene ya en el miembro inferior, y más que nada realizar algún tipo de corrección. Y ya en casos muy extremos, hay veces que se les suele llegar a dar cirugía, pero es muy raro estos casos en el que se le tiene que dar cirugía. Pero en sí, eso sería todo.